Buenos días, estimado estudiante. Este video es para poder repasar lo que estamos trabajando en clase estas últimas 2 semanas, el carácter exigente de la vida. Como tal, el ser humano posee, como bien dice su nombre, una exigencia personal elemental. Si a ti te mienten, lo que buscas es saber la verdad. Si te acusan de alguna injusticia, lo que buscas es que haya justicia en este paso. El ser humano se mueve por necesidades. Si tenemos hambre, buscamos algo de comer. Si tenemos sed, buscamos algo de beber. Incluso vemos ejemplos que podemos catalogarlos de sorprendentes en personas que se han perdido en la naturaleza, en el campo, por ejemplo, y que han hecho hasta lo imposible por sobrevivir. ¿Ya? Esto es la exigencia. La vida misma reclama que tiene que cumplir ciertos parámetros o ciertas condiciones para ser vivida plenamente, tanto a nivel biológico como a nivel existencial, emocional, espiritual. En el libro El sentido religioso de Luigi Giussani es donde extraemos esta información del carácter exigente de la vida. Como bien dice en el capítulo 162, quiero ampliar esta última observación, lo que documenta experimentalmente el hecho de que el impacto del hombre con la realidad produzca por su propia naturaleza este presentimiento o búsqueda del otro, que la vida tiene un carácter exigente, te exige, te llama a buscarlo. Por ejemplo, cuando tienes el deseo, te gusta alguien, te exige una respuesta, o ignorar a la persona o tratar de conocer más a la persona. En esta etapa de tu vida que estás buscando alcanzar una meta profesional, un momento, continuamos. En este momento en donde estás preparándote para alcanzar una meta que es ingresar a la universidad, tú ya has decidido qué carrera estudiar, pero la vida te va a exigir propiamente un desarrollo, competencias, habilidades. Entonces, de alguna forma, la misma realidad te exige una respuesta, por eso se le llama carácter exigente. Y Yusani lo clasifica en categorías, que son 4. La primera categoría es de la verdad. Eso ya lo hemos visto con algunos aulas, menos con el quinto E y con el quinto F. Por eso estamos realizando este video. En el caso de la categoría de la verdad es muy curioso porque el ser humano busca conocer el funcionamiento y el mecanismo de las cosas. Si a ti alguien te miente, quieres saber la verdad, pero también sucederá de que cuando uno es una criatura, tiene un juguete nuevo, quiere saber cómo funciona. La misma curiosidad invita al ser humano a poder responder a esta exigencia como tal. Por eso San Agustín decía, ¿no? Quid enim fortius desiderat anima quam veritatem, que en español sería, ¿qué desea el hombre más ardientemente que la verdad? Lo mueve, pero hablamos de una verdad. Esto un momento. Este video es en vivo, tenemos esta situación, estoy en casa con mi hijo, entonces es bueno que podamos tener este espacio, ¿no? Entonces, este movimiento de la verdad hace que el ser humano tenga el deseo de alcanzarlo. Eh, el mismo hecho, la carrera que eliges. Esta es una verdad parcial, esta es la carrera que elegí, esta es la carrera que me gusta, pero para llegar a una verdad absoluta, tienes que considerar que tienes que experimentar la carrera. Entonces, la suma de experiencias no te da la verdad, eso sí quede claro, la suma no. La reflexión de estas experiencias, que pueden ser en cantidades altas o bajas, esa reflexión, esa interiorización, esa contextualización, sí te acerca más a la verdad, a lo que viene a ser el sentido. Esa pregunta que te lanzaba hace una semana, ¿qué le da sentido a tu vida? Esa respuesta viene a ser la exigencia de verdad. Cuando uno quiere saber la respuesta a una pregunta existencial. Entonces, desde la filosofía antigua se da esto, por eso están las escuelas y los centros de charla donde se reunían los ciudadanos griegos para hablar sobre temas filosóficos, existenciales. Entonces, Giussani menciona, ¿no? Si llegara un momento en que el ser humano ya lo sabe todo, ¿seguiría existiendo? Y caemos en la cuenta de la desesperación como estructura, porque el ser humano es un ser que está en constante perfección y por ende está llamado constantemente a descubrir más. La segunda categoría es la de justicia. Y hay algo interesante. Giussani en el libro no menciona exactamente un fundamento filosófico, sino un ejemplo. ¿El ejemplo cuál es? Imagínate una persona condenada a pena de muerte.
y resulta ser inocente, pero ya se cumplió la condena, es decir, ya finito. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos de que la persona, ok, puede haber una justicia a la memoria, pero eso no es. La justicia no es a la memoria, la justicia es a la persona. Por eso cuando a ti te acusan de algo que no has hecho, busca reclamar y que haya justicia. El camino sencillo sería agachar la cabeza y aceptarlo y ahí acabar el frito. Pero no, ¿por qué el ser humano exige justicia? Porque exige un respeto a su dignidad. Y la dignidad, justamente este deseo de la justicia es lo que nos llama a decir, yo tengo que respetar mi dignidad. Yo soy el ser humano que está tratando de alcanzar un anhelo superior. Entonces, por tal motivo, tenemos que considerar que esta exigencia de justicia, en la práctica, la reclamamos porque sabemos que estamos haciendo respetar nuestra dignidad. En el video que está en el PPT podrás escuchar el testimonio de una niña migrante que en un momento dado quiere llorar porque siente que ella siendo migrante no se están respetando sus derechos como tal. Y como no se están respetando sus derechos como tal, ella reclama y se hace preguntar, ¿realmente existe la justicia? Y eso es interesante, porque es cuestionamiento, hace marco y hace un reclamo hacia la propia naturaleza de la sociedad. Acá podemos hacer un apartado, ¿no? Con este tema del tratado en que tú y yo no nos vamos a hacer daño por un pacto de justicia. Sin embargo, eso solamente es un pacto que queda en un momento tácito. Lo que nosotros estamos invitados a hacer es justamente hacer esta exigencia. Por eso no podemos hacer una justicia a la memoria. El valor de la dignidad no corresponde a una indemnización, aunque es una respuesta que da la sociedad. Tenemos que entender que la exigencia de justicia involucra ver un más allá. ¿Qué es un más allá? No es referencia al más allá de la muerte, sino a un más allá de las consecuencias que pueden haber frente a una situación. Es interesante, por ejemplo, hay una serie coreana en donde una mujer, su hijo fue víctima de unos adolescentes que lanzan un ladrillo desde el techo y el niño fallece. Y la jueza los absuelve del delito. Pero años después estos niños aparecen como adolescentes que cometen delitos de índole sexual. La jueza se da cuenta del hecho, la mamá del niñito, porque era una jueza, y la jueza que los absolvió tiene que volverlos a juzgar. Y se da cuenta de que en algún momento dado tuvo la oportunidad de evitar víctimas y así el castigo respectivo. La justicia se da por las personas hacia las personas. Por eso uno mismo reclama. La justicia no es un sistema. El ser humano estructura el sistema justamente para poder darle un orden. El famoso Código de Hammurabi, por ejemplo. Las leyes, las constituciones de cada país. Sin embargo, si esta ley no responde a la dignidad humana, se pierde con el tiempo el sentido concreto de la justicia y se interpretará como una subjetividad. Entonces, acá viene un detalle, justicia y verdad son hermanas, porque si a mí me reclaman de algo que no he hecho y lo que busca la justicia, la única forma de hacer justicia es con la verdad. Por eso, ¿qué es la verdad? La adecuación de mis sentidos a la realidad. Si yo veo que una carpeta o la mesa donde ahorita estoy viendo y ustedes no lo ven es roja, es porque mi sentido reconoció ese color, ya, que es rojo. Y hay un diseño social de decir, este es el nombre de tal color, no hay problema. Tú le puedes poner, pero estamos todos de acuerdo que este es el nombre del color, rojo. Yo no me estoy inventando el nombre ahorita, es porque hay algo establecido, ¿ya? No tiene nada que ver con, tiene que ver con que la realidad se impone a mis sentidos. Mis sentidos están para reconocer, no para darles un fundamento. La tercera categoría que diga es de la felicidad. Y ciertamente, ¿no? La felicidad tiene que ver con una total satisfacción. Tus necesidades ya han sido saciadas. Y hay que diferenciar un poco entre gozo y satisfacción, ¿no? La satisfacción, por ejemplo, tienes hambre y comes, ya estás feliz, ya está, completo, satisfecho. Pero tienes hambre y si comes tu plato favorito, es una satisfacción que va acompañado del goce, un hecho totalmente perfecto de satisfacción. Yusani, en otra parte del libro, menciona que la felicidad completa nuestra estructura elemental, porque este es un libro de antropología religiosa, también filosófico, es que en toda pirámide cúspide de felicidad hay un aguijón de tristeza. Un papá que está en el matrimonio de su hija está feliz por ella. Un papá está feliz por ella.
pero siente esa pena de que su hija se va a ir de la casa. En esta categoría nos menciona justamente Yusani que necesitamos alcanzar, ya escucharon quién está a mi costado. Entonces, en esta búsqueda de justicia, de felicidad, digamos, está el hecho de alcanzar esta cúspide. Quid animo satis, ¿qué es lo que sacía el ánimo? ¿Qué es lo que completa realmente esta búsqueda? Porque hay hechos biológicos. El ser humano se mueve por necesidades. Tenemos la pirámide de Maslow. Y la última es la autorrealización, que es mucho más complejo. No podemos comparar el nivel de pregunta de ¿qué deseo comer hoy? Al nivel de la pregunta ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, este nivel de pregunta es mucho más complejo. Por eso, el de la felicidad exige alcanzar este nivel de pregunta última. Y la última categoría es del amor, ¿ya? Y Yusani menciona el ejemplo de Romeo y Julieta. Y es interesante, porque el amor es algo que te invita a ver un más allá. Cuando amas tu carrera, quieres profundizar más en ella. Cuando amas a una persona, quieres conocer más de esa persona. Eso llamamos a vocación. No te voy a amarrar con otros filósofos. Ya en el video hemos visto que el amor es una potencia que ha movido a los pensadores. Tenemos lo que decía Platón, lo que decía Schopenhauer, lo que decía Siddhartha Gautama, lo que decía Simón de Beauvoir. Puedes ver el video, no hay problema. Pero hay que entender que esta potencia es lo que justamente invita al ser humano a mirar más allá. Va acompañado del bien y de la bondad. Del bien y de la belleza, que diga. Bondad es también bien, ¿no? O sea, perdonen un poco. Pero esta bondad es que este bien que tú has buscado, que es un bien, es algo que logra saciar una necesidad, este bien tiene algo que a mí me jala. Esto es lo que yo necesito, pero a la vez es algo que a mí me atrae. Como cuando vas a buscar ropa, la ropa es necesaria, es un bien, pero tú buscas una ropa en particular que te hace sentir especial o que tiene una característica especial. Esa es la belleza. Y este amor apunta a una autorrealización, a un movimiento como tal. Todo esto se sustenta en que todo este carácter exigente es un hecho ontológico. ¿Qué es la ontología? Una rama de filosofía que estudia el ser. El ser como tal es la base, ¿ya? Tú puedes tener 13 años y preguntar qué estás haciendo con tu vida. Tener 20 años y preguntar qué estás haciendo con tu vida. Tener 80 años y preguntar qué estás haciendo con tu vida. A cada categoría de edad le va a tocar una respuesta diferente, pero sigue siendo la misma base. El mismo ser hace esa misma pregunta. O una pregunta más sencilla, ¿qué me hace feliz? En cada etapa de tu desarrollo humano vas a responder de forma diferente de acuerdo a la madurez de tu experiencia, de lo que vives y de lo que careces también. Pero está sustentado en el ser. Yo soy el que lo busco, yo lo deseo, yo lo anhelo. Existe, Yusani menciona algo llamado reduccionismo estético, en donde lo puedo reducir todas estas preguntas profundas a algo mucho más pequeño, particular. Pero ese es reducir el gran tamaño, la gran masa humana que uno es cuerpo y ese espíritu no poseemos, somos, que es propia de nuestra identidad, lo que nos va a llevar a decir, no, la vida no puede ser tan simple. Es como cuando tú terminas la carrera, tienes que hacer una tesis. Y la tesis no es solamente un recopilado de información que ya está. Te va a exigir la misma vocación a tu carrera, el aportar algo hacia la sociedad. Entonces, de todas formas, tenemos este presente. Espero que este video te sirva para el repaso y el inicio de la tarea 1. Suerte con todo.